Tambor del chamán. Un podcast sobre mito e identidad humana. Solo la acción vinculada a la palabra puede perdurar, pues en ella los actos son dispersados por el paso del tiempo, como las hojas caídas sobre el suelo son dispersadas por el viento impetuoso. La palabra es la vitalidad de los signos, ya sean marcas sobre roca, tablilla o tinta sobre papel, o bits cibernéticos. La palabra misma es acción y creación, nuestra acción como especie, la acción de la vida y de todo el universo. La escritura llevó al humano a tomar conciencia de su temporalidad simbólica, temporalidad a añadir al fugaz decurso de nuestra psique y de nuestro cuerpo. En un escrito chino del siglo VI antes de nuestra era, encontramos un dicho que expresa esta comprensión. Nos dice: muerto pero inmortal. Quien muere perdura en la memoria, como atestiguan ya los mitos de las sociedades cazadoras-recolectoras, como vemos en nuestros propios mitos de identidad en la vida cotidiana. El proverbio chino destaca algo más: la permanencia de la influencia que el difunto tuvo mientras vivía. Ya no es un linaje ininterrumpido lo que satisface el instinto individual de continuidad cuando proyectamos nuestra vida sobre la progenie. Ahora hablamos de la transmisión de una cualidad moral. Podríamos hablar de una inmortalidad humanística que comienza en China hacia el siglo VII antes de nuestra era. Esta comprensión de la inmortalidad hunde sus raíces en las formas tradicionales que narraban la actuación del alma del antepasado en los asuntos de la tribu. La acción del guía del grupo, el antepasado civilizador, que aún muerto actuaba como símbolo e impulso vital que resonaba en el presente. En el año 15 del reinado de Hui de la dinastía Zhou, apareció en Xin un ser incorpóreo. El rey preguntó a su ministro Kuo cuál era la causa de tan extraordinario fenómeno. ¿Por qué ocurre esto?, quiso saber. ¿Cómo es posible que haya un ser así? Majestad, respondió el prudente Kuo, las causas que subyacen en la naturaleza de un ser así se me escapan, pero sí puedo decir que la ocurrencia, aunque rara, ya está documentada. Dicen los que entienden los oráculos que estos seres sin cuerpo se presentan cuando aparece un gobernante sincero, correcto y con capacidad de discriminación, un monarca de intención pura y amable, un hombre afable y virtuoso en sus acciones de gobierno. En otras palabras, el mito nos dice que la integridad ética es aprobada por los antepasados y permanece en la memoria del grupo. Conforme a esa tradición humanista, el mejor camino para que la acción sobreviva al paso del tiempo no es su mera inscripción en piedra, sino la huella que la virtud deja de forma espontánea en la memoria de los hombres. En la consecución de la inmortalidad,
La virtud prevalece sobre los logros conseguidos y los logros sobre la mera escritura en estelas, edificios o libros. Esta creencia en la inmortalidad de la influencia sigue presente en China hasta nuestros días entre quienes cuentan con educación y conocimiento del pasado. De hecho, podríamos decir que de manera general resuena en los humanismos contemporáneos y las formas no espiritualistas de inmortalidad. Pero esta no es la inmortalidad del alma que ha prevalecido en las grandes religiones a través de los tiempos. En el Egipto predinástico, hace más de 55 siglos, encontramos tumbas en las que el cadáver era acompañado con útiles para la vida en el otro mundo. En Egipto, la narrativa de inmortalidad presentaba una imagen casi simétrica a la de la vida cotidiana en nuestra tierra. Los egipcios llamaban Ka al alma inmortal que va unida al cuerpo. El desarrollo de las ideas de inmortalidad fue lento. Hacia el siglo XXIV asistimos en los textos de las pirámides de Saqqara a la aparición del concepto de una forma segunda de alma, más sutil e impersonal, a la que se llamó Ba. Las narrativas de inmortalidad egipcia resumen entonces las primeras concepciones de inmortalidad que habían aparecido en las sociedades arcaicas, las cuales ofrecen también los dos sabores de inmortalidad personal e impersonal que se correspondían al alma Ka y al alma Ba. Mientras que el alma Ka permanece en el submundo terrestre de Leara, un submundo que era una réplica de la existencia cotidiana en el Egipto de entonces, el alma Ba toma la forma del halcón, símbolo del dios Horus, y vuela hasta el firmamento para transformarse en una estrella entre las estrellas. La inmortalidad de la forma impersonal, o Ba, estaba reservada para los reyes y dioses. El faraón era un rey dios, incluso cuando era considerado como una jerarquía inferior de lo divino, y como tal divinidad gozaba de la forma de inmortalidad Ba, la forma estelar. La inmortalidad Ba estaba vinculada al tiempo astronómico, no al tiempo económico, y por tanto es un concepto que operaba solo en grandes ciclos universales. Con el paso del tiempo, el humano común mejorará la calidad de su inmortalidad Ka, la inmortalidad personal que reproducía las acciones cotidianas eternamente. Eleara, la tierra de los muertos, poco a poco se transformará en un paraíso terrenal y no en una mera réplica del mundo en la tierra. La inmortalidad Ka es, cuando menos, una versión dudosa de paraíso, pues la repetición hasta el infinito de las labores de supervivencia y las relaciones familiares puede ser una pesadilla si no la aderezamos con elementos distintos a los gozos y miserias de la vida cotidiana. El progresivo aumento de poder de las élites, de los nobles y sacerdotes, conduce a partir del Reino Medio a la extensión de la inmortalidad impersonal a estos otros grupos sociales. Finalmente, durante el Reino Nuevo, que se instaurará tras la invasión de los Hicsos, la inmortalidad impersonal se extenderá a todos los devotos del mito de Osiris. Osiris, dios de la cosecha que muere y resucita anualmente, democratiza la inmortalidad impersonal y simbólica, ya no unida a ninguna característica permanente que represente de manera literal la vida cotidiana.
Este proceso político de democratización de la inmortalidad se produce por una confluencia de fuerzas: el desorden social que trajo la llegada de los hicsos invasores y el inevitable desarrollo simbólico que produce de manera espontánea la vida ciudadana. El paso a la inmortalidad personal en Egipto se dio de manera gradual en el proceso mítico que conduce desde las narrativas del Rey Dios, narrativas que giran en torno a la cosecha, hacia las narrativas de la ley universal, que giran en torno a las figuras de los dioses abstractos de la tercera generación. ¿Por qué se introdujeron los mitos de inmortalidad para toda la población? Porque las élites se dignan a extender estas narrativas a los menos afortunados, a los esclavos y a las gentes comunes. El triunfo de una narración de inmortalidad para todos, iniciada por los sacerdotes de Osiris, es la culminación de una fuerza imparable de la vida que alcanza su madurez intelectiva, su desarrollo simbólico pleno. Su florecimiento ocurre en el fértil suelo de descrédito del faraón que supuso la invasión de los hicsos, oportunidad que no perdieron los sacerdotes para controlar por su cuenta al grueso de la población a través del poder psicológico profundo que subyace al mito de Osiris. La administración de la inmortalidad por parte de una casta sacerdotal no es exclusiva de Egipto, sino que se trata de un fenómeno extendido por todo el mundo. A partir del mito del dios del cereal que muere y resucita anualmente, se desarrolla una minuciosa tecnología ideológica de la inmortalidad que permitirá una total manipulación de las masas, hambrientas y desprotegidas, inmersas en una existencia precaria, brutal y corta. Se confunde con mucha frecuencia la dimensión política y social de los mitos y ritos que incluyen la narrativa de inmortalidad con el impulso espontáneo que la vida tiene hacia su expansión más allá de la existencia individual. Ese impulso es expresado por la existencia sin la necesidad de ninguna narrativa que lo fundamente, pruebe o secunde. La inmortalidad de la vida no es patrimonio de ninguna especie en particular, ni de ningún individuo o grupo humano. La muerte individual es el modo que la vida encuentra para adaptarse a las condiciones cambiantes de la dinámica del universo. La vida se alimenta de la vida y se impulsa hacia adelante en un sacrificio continuo de entrega amorosa, de transparencia de identidad y espontaneidad de acción. Nuestros mitos llevan ese impulso a una dimensión nueva, emergente, la dimensión del símbolo, del lenguaje, del significado, y desde allí van hacia terrenos aún más remotos. El hecho de que esta fuerza sea utilizada en narrativas de dominación no puede hacernos olvidar los orígenes más profundos del deseo de inmortalidad. Las primeras narrativas de inmortalidad, las de la forma K, personales, aquellas en las que el alma del difunto mantiene su estructura psicológica, reflejan en toda su espontaneidad el impulso que muestra a la vida a continuar y a continuar sin fin más allá de las muertes individuales o de la especie. No obstante, estas narrativas de inmortalidad K, en sus formas más mecánicas e inconscientes, proponen un escenario aterrador, una pesadilla realmente. La repetición inacabable de los trabajos y gozos de la vida hecha siempre desde la limitación de una personalidad específica, de un ego lleno de carencias psicológicas.
El hecho de mantener una misma estructura psicológica eternamente hace aterrador tanto el infierno como el paraíso, pues cualquier configuración psicológica limitada, ya sea oscura o luminosa, repetida hasta el infinito, es un escenario de pesadilla. Un incremento infinito del conocimiento es incompatible con una estructura de personalidad fija y limitada. La espontaneidad, la alegría y la belleza son incompatibles con la repetición mecánica de cualquier configuración psíquica. La inmortalidad impersonal es la inmortalidad del símbolo. Una modalidad de ella es la que en China toma la forma de la inmortalidad de los valores éticos que se transmiten a las generaciones siguientes. Otra forma de inmortalidad impersonal sería la que surge de una comprensión de la sanidad que supone la desaparición de toda identidad del sujeto, ya sea individual o social. Cuando las civilizaciones caen, cuando sus mitos colapsan y desaparecen todas sus construcciones simbólicas y físicas, cuando ya no hay tribunales de ningún tipo que juzguen las almas o los ciudadanos, cuando desaparecen las éticas, las artes, las historias y las ciencias, la única inmortalidad que continúa es la original de la vida y del universo. Cuando desaparecen las civilizaciones, todos los premios y castigos, todos los deseos encuentran su cumplimiento final. ¿Qué tiene nuestra humanidad que decir acerca del escenario de un final así? La respuesta es sencilla y simétrica con respecto a las narrativas sobre los orígenes. La narrativa de la inmortalidad, tanto como las narrativas sobre el final y el principio de los tiempos, son símbolos superpuestos sobre el impulso vital del alma humana. El símbolo no es del mismo orden ontológico que la vida. El símbolo no emerge de la vida aunque se superponga sobre ella. La vida encuentra el símbolo en sí misma y se descubre como símbolo, como un gusano que se descubriera mariposa. Navegamos las aguas primordiales, el misterio impenetrable que nos rodea, un misterio lleno de vigor y alegría, aire limpio, fuerza irrepetible, espíritu. Lo eterno y lo efímero se dan la mano en este instante de toda posibilidad en la que tú escuchas estas palabras.